En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No basta con tener santos. Necesitamos santos para nuestro tiempo. Los santos de antes, tienen mucho que ofrecer, pero miramos su bondad, miramos su fe, miramos su abnegación y muchas veces nos resulta más fácil admirarlos que imitarlos. Sus vidas y sus circunstancias parecen tan alejadas de las nuestras, que fácilmente nos distanciamos de ellas. Por eso me gustaría proponer un santo para nuestro tiempo. Stanley Roder, que nació en el año 1935 y murió en el año 1981. Era un chico de una granja de Oklahoma que se convirtió en misionero con los pobres de Atitlán, en Guatemala, y finalmente murió como un mártir. Su vida y sus luchas, salvo quizás su extraordinario coraje al final, son algo con lo que podemos identificarnos fácilmente. ¿Quién es Stanley Roder? Era un sacerdote de Oklahoma que fue asesinado a tiros en Guatemala en el año 1981. Ha sido beatificado como mártir y pronto se convertirá en el primer santo, en el primer hombre nacido en Estados Unidos, y será canonizado. He aquí un resumen de su historia. Stanley Roder nació en el seno de una familia de agricultores en Oklahoma, siendo el mayor de 4 hijos. Creció ayudando a trabajar en la granja familiar y durante el resto de su vida su carisma siguió siendo siempre el agricultor más que el estudioso. Al crecer y trabajar con su familia, se sentía más a gusto labrando la tierra, arreglando motores y cavando pozos que leyendo a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino. Esto le servía en su trabajo con los pobres como misionero, aunque le sirvió en menor medida cuando se dispuso a estudiar para el sacerdocio. Sus primeros años en el seminario fueron una lucha. Tratar de estudiar filosofía y, para colmo, el latín como preparación para sus estudios teológicos resultó mucho para él. Y después de un par de años, el personal del seminario le aconsejó que abandonara, diciéndole que carecía de las capacidades académicas para estudiar para el sacerdocio. Y de vuelta en la granja, buscó el consejo de su obispo y finalmente fue enviado al seminario de Santa María en Maryland, en otro lugar, en otro seminario. Y si bien no prosperó académicamente, sí lo hizo en otros aspectos que impresionaron al personal del seminario lo suficiente como para que lo recomendaran para la ordenación sacerdotal. De vuelta en su propia diócesis, pasó los primeros años de su sacerdocio principalmente haciendo trabajos manuales, rehaciendo una propiedad abandonada que la diócesis había heredado y convirtiéndola en un centro de renovación en funcionamiento. Luego, en 1978, fue invitado a unirse a un equipo misionero diocesano que había iniciado una misión en Guatemala. Todo lo que había en su formación y en su personalidad lo hacía idóneo para este tipo de trabajo. Irónicamente, él, que antes se esforzaba por aprender el latín, ahora era capaz de aprender el difícil dialecto de la gente con la que trabajaba, el dialecto llamado Tzutujil, y a su vez convertirse en una de las personas que ayudaron a desarrollar su alfabeto escrito, su vocabulario y su gramática. Ejerció su ministerio sacramental
pero también se esforzó por acercarse a ellos personalmente, ayudándolos a cultivar, buscando recursos para ayudarlos y en ocasiones dándoles dinero de su propio bolsillo. Con el tiempo se convirtió en su amigo y en líder de confianza. Sin embargo, no todo era tan idílico. La situación política del país se estaba deteriorando drásticamente. La violencia se extendía por todas partes y cualquiera que se percibiera como opositor al gobierno se enfrentaba a la posibilidad de sufrir amenazas, desapariciones, torturas y hasta la misma muerte. El padre Stanley trató de mantenerse apolítico, pero el simple hecho de trabajar con los pobres se consideraba político. Además, en un momento dado, algunos de sus propios catequistas fueron torturados y asesinados. Y como era de esperar, se encontró en una lista de muerte y fue sacado del país por su propia seguridad. Durante 3 meses, de vuelta con su familia en Oklahoma, agonizó sobre si volver a Guatemala, sabiendo que eso significaba la muerte casi segura. La decisión fue especialmente difícil, aunque claramente se sentía llamado a regresar a Guatemala. Le preocupaba lo que su muerte allí significaría para sus ancianos padres. Tomó la determinación de volver a Guatemala, impulsado por el dicho de Jesús de que el pastor no huye cuando las ovejas están en peligro. 4 meses después, fue asesinado a tiros en el recinto misionero en el que vivía, luchando hasta el final con sus atacantes para que no lo tomaran vivo y lo hicieran desaparecer. Al instante se lo reconoció como mártir, y cuando su cuerpo fue trasladado en avión a Oklahoma para ser enterrado, la comunidad de Atitlán conservó su corazón y convirtió la habitación en la que fue martirizado en una capilla. Tenemos santos patronos para cada causa y para cada ocasión. ¿Para quién o para qué podría considerarse el padre Stanley Roder un santo patrono? Creo yo que para todos nosotros, personas normales y corrientes a las que las circunstancias exigen a veces un valor excepcional. Mi dulce Jesús, en esta noche, yendo al descanso, pienso en este hijo tuyo, el padre Stanley. Antes de ser sacerdote, era un niño común, era un joven como tantos otros. Era una persona que trabajaba día tras día para llevar el pan a su casa. Trabajador infatigable, buen hijo, buen hermano, hombre común, con sus virtudes y también con sus luchas internas. Una vez sintió tu voz, una vez sintió la invitación a estar más cerca tuyo. No tuvo miedo, porque sabía que si te seguía no lo ibas a defraudar. Él puso la mano en el arado sin mirar para atrás. Fue digno de ti. Y no le fue fácil. Y perseveró hasta el fin. Y llegó el momento supremo donde se tenía que jugar por sus convicciones. Y tuvo el valor de no dejar el arado. Tuvo el valor de seguir tomado fuertemente de tu mano. Y así llegó al cielo. Señor, te pido en esta noche ese mismo valor para vivir en el mundo de hoy,
mundo lleno de desinterés por el bien común, mundo lleno de odio, de miseria, de increencia, de soberbia y de apatía. Sé, Señor, que si camino aferrado a tu mano, por más que esté caminando en una noche oscura, no me voy a perder, no vacilaré, no me hundiré. Te doy gracias, Señor. No abandones la obra de tus manos. Amén. Que tengas un buen descanso. Dios te bendiga.